Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que estén muy bien y con ganas de sumergirse en una historia que estoy segura, resonará con muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que a menudo, cuando pensamos en las relaciones, dejamos de lado o no le damos la importancia que merece, el poder de las fotos del pasado. Más específicamente vamos a explorar cómo las fotografías de Kerem y Ande, esas imágenes congeladas en el tiempo, pueden traer consuelo. Sí, así como lo escuchan. En un mundo que avanza tan rápido, donde todo parece efímero, a veces mirar hacia atrás, hacia esos momentos capturados en papel o en nuestros dispositivos, puede ser un bálsamo para el alma. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar este tema y a ver por qué esas imágenes de Kerem y Ande, que quizás ya ni recordábamos, pueden tener un impacto tan profundo en nuestro presente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido que creamos aquí, si disfrutan de estas charlas y exploraciones, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando más vídeos como este. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. El título de hoy, Kerem y Ande, fotos del pasado traen consuelo, nos invita a reflexionar sobre la nostalgia, sobre los recuerdos y sobre cómo estos elementos intangibles se manifiestan a través de algo tan tangible como una fotografía. Piénsenlo un momento. ¿Cuántas veces hemos desempolvado una caja de fotos antiguas, o hemos navegado por carpetas de nuestro teléfono que datan de años atrás, y nos hemos encontrado con sonrisas, miradas, lugares que ya no son los mismos, personas que quizás ya no están con nosotros, o que han cambiado radicalmente? Y en medio de esa marea de recuerdos, hay una sensación particular que emerge. A veces es melancolía, sí, pero a menudo es consuelo. Y es aquí donde Kerem y Ande entran en juego. Aunque no tengamos una historia específica de ellos en mente, podemos imaginar a cualquier pareja, a cualquier amistad, a cualquier familia, cuyas vidas estén entrelazadas y cuyos recuerdos se hayan materializado en innumerables fotografías. Pensemos en Kerem y Ande, quizás una pareja joven que capturó cada etapa de su romance: la primera cita, el primer viaje, la pedida de mano, el día de la boda. O tal vez son amigos de toda la vida, cuyas travesuras de la infancia, sus adolescencias rebeldes, sus graduaciones, y hasta sus primeros trabajos, están inmortalizados en papel. Cada foto es una ventana a un momento específico, a una emoción particular, a una etapa de la vida que ya pasó, pero que al mirarla, revive en nosotros. ¿Por qué estas fotos traen consuelo? Creo que la respuesta reside en varios factores. Primero, las fotos nos conectan con nuestra propia historia, con quienes éramos. En un mundo que a menudo nos presiona para ser una versión mejorada, más exitosa, más joven, o simplemente diferente de nosotros mismos, ver una foto de nuestro pasado con nuestras imperfecciones, con nuestra ingenuidad, puede ser increíblemente liberador. Nos recuerda que hemos crecido, que hemos aprendido, que hemos vivido. Y esa retrospectiva, esa constatación de nuestro propio camino, puede ser un refugio seguro en momentos de duda o inseguridad. En el caso de Kerem y Ande, imaginemos que están atravesando un momento difícil en su relación actual, tal vez una discusión, o simplemente la rutina diaria que a veces apaga la chispa. De repente uno de ellos encuentra una foto de sus inicios, riendo a carcajadas en un picnic, o acurrucados en el sofá viendo una película en su primer apartamento. Esa imagen no solo les recuerda la intensidad de sus sentimientos en aquel entonces, sino que también les muestra que ya han superado obstáculos juntos, que su amor ha sido probado y ha perdurado. El consuelo viene de la confirmación de que lo que tienen es valioso, que tiene raíces profundas, y que la alegría que compartieron en el pasado sigue viva, aunque quizás latente en su presente. Otro aspecto fundamental es la continuidad. Las fotos del pasado nos demuestran que nuestra vida es un flujo continuo, no una serie de eventos aislados. Ver una progresión, ya sea en el crecimiento de un hijo, en el desarrollo de una carrera, o en la evolución de una relación, nos da una sensación de orden y propósito. Nos recuerdan que el tiempo avanza, sí, pero que no nos arrastra sin rumbo. Que cada momento vivido, cada foto tomada, contribuye a la narrativa de nuestra vida. Y esa narrativa, con sus altibajos, con sus alegrías y sus tristezas, es precisamente lo que nos hace ser quienes somos. Piensen en una foto de Kerem y Ande abrazados, sonriendo a la cámara, tal vez con un paisaje impresionante de fondo.
Si hoy se sienten un poco perdidos o desmotivados, esa foto puede ser un faro. Les recuerda la fuerza de su vínculo, la aventura que han vivido juntos y la belleza que han sido capaces de crear. El consuelo no es una negación del presente, sino una validación del pasado que nutre el presente. Es como encontrar un tesoro escondido que nos recuerda la riqueza que ya poseemos. Además, las fotos nos permiten revivir sensaciones. No solo vemos lo que éramos, sino que también podemos sentir, aunque sea de forma tenue, la alegría, la emoción, el amor, o incluso la inocencia que emanaba de ese momento. ¿Cuántas veces al ver una foto nos llega un aroma particular, escuchamos una canción que sonaba en ese entonces, o sentimos la brisa en nuestra piel? Es una experiencia multisensorial, aunque solo estemos mirando una imagen bidimensional. Esa capacidad de las fotos para transportarnos a través del tiempo y revivir esas sensaciones es un poderoso mecanismo de consuelo, especialmente en tiempos de estrés o soledad. Imaginen a Ande quizás sintiéndose abrumada por las responsabilidades diarias, un poco desconectada de Kerem. Encuentra una foto de ellos de vacaciones, riendo mientras intentan hacer surf, ambos cayéndose al agua, pero con una expresión de pura diversión. Esa imagen no solo le trae el recuerdo de la alegría, sino la sensación de ligereza, de espontaneidad. Le recuerda que a pesar de las preocupaciones, todavía existen esos momentos de pura despreocupación que pueden compartir. Y esa memoria, esa posibilidad, es en sí misma una fuente de consuelo. Las fotos también son un registro de las personas que han formado parte de nuestras vidas. En el caso de Kerem y Ande puede que haya fotos de sus padres, de sus abuelos, de amigos que ya no están cerca. Ver sus rostros sonrientes, revivir momentos compartidos con ellos, es una forma de mantenerlos presentes. Es un consuelo saber que su influencia, su amor, sus enseñanzas siguen vivos en nosotros, y que podemos honrarlos a través de nuestros propios recuerdos y de las imágenes que conservamos. En un mundo que a menudo nos impulsa a mirar hacia adelante, a olvidar el pasado para poder avanzar, las fotos nos permiten honrar nuestras raíces, honrar a quienes nos precedieron y a quienes nos acompañaron en nuestro camino. Pensemos en la posible tristeza o pérdida que puede haber en la vida de cualquiera. Una foto de un ser querido que ya no está físicamente, pero cuya sonrisa perdura en la imagen, puede ser un bálsamo. Es un recordatorio de que el amor trasciende la presencia física, y que los recuerdos, inmortalizados en fotos, nos permiten mantener viva la conexión. Para Kerem y Ande, si han pasado por la pérdida de un ser querido, una foto conjunta con esa persona puede ser un tesoro invaluable. Les permite revivir momentos felices, sentir la presencia de esa persona, y encontrar fuerza en el amor que compartieron. Además de los aspectos emocionales, las fotos también tienen un valor práctico como herramientas de reconciliación y comprensión. A veces en el fragor de una discusión o en el día a día, podemos olvidar las razones por las que elegimos estar con alguien, o la profundidad de nuestro compromiso. Volver a ver fotos de los buenos tiempos, de los momentos en que éramos un equipo, puede ayudarnos a recontextualizar nuestros problemas actuales y a recordar que lo que tenemos vale la pena luchar por él. Imaginemos a Kerem y Ande discutiendo sobre un tema trivial, ambos frustrados y tercos. Uno de ellos, de forma impulsiva, saca una foto de su boda. La solemnidad del momento, la promesa que se hicieron, la alegría palpable en ambos rostros, puede servir como un recordatorio poderoso. Puede romper el hielo, suavizar las asperezas y abrir la puerta a la comprensión y la empatía. Las fotos, en este sentido, no son solo un recuerdo pasivo, sino una herramienta activa para fortalecer la relación. También es importante considerar la perspectiva. Las fotos del pasado nos permiten ver cuánto hemos cambiado, cuánto hemos crecido. Nos ayudan a relativizar los problemas actuales. Lo que hoy nos parece una montaña insuperable, hace 10 años podría haber sido impensable de afrontar. Ver esas fotos de nosotros mismos, más jóvenes, quizás más asustados o menos experimentados, y darnos cuenta de que hemos superado desafíos, nos da una perspectiva valiosa sobre nuestra propia resiliencia. Para Kerem y Ande, ver fotos de sus inicios, quizás con aspiraciones modestas o preocupaciones menores, puede hacer que los problemas actuales parezcan más manejables. Les recuerda que son fuertes, que son capaces, y que ya han recorrido un largo camino. Y no olvidemos la alegría pura y simple que pueden traer las fotos. A veces la vida puede ser dura y necesitamos un escape, un momento de ligereza.
Revisar fotos divertidas, momentos espontáneos y risas contagiosas puede ser el antídoto perfecto para el estrés y la negatividad. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la vida también está llena de momentos de felicidad y diversión que merecen ser celebrados y recordados. Pensemos en una colección de fotos de Kerem y Ande en sus primeros años de noviazgo, llenas de travesuras, disfraces ridículos y momentos de pura diversión. Ver esas imágenes, lejos de las presiones de la vida adulta, puede ser una inyección de alegría y ligereza. Les permite reconectar con esa parte juguetona de sí mismos y recordar que incluso en medio de las responsabilidades, siempre hay espacio para la diversión y la espontaneidad. En resumen, las fotos del pasado como las de Kerem y Ande son mucho más que simples imágenes. Son portales a nuestros recuerdos, testigos de nuestro crecimiento, anclas en nuestro presente y faros hacia nuestro futuro. Traen consuelo al recordarnos nuestra historia, la continuidad de nuestras vidas, las sensaciones que experimentamos, las personas que amamos y las lecciones que hemos aprendido. Nos conectan con nuestra propia identidad, nos ayudan a relativizar los problemas, y nos recuerdan la alegría que hemos compartido y podemos seguir compartiendo. Así que la próxima vez que se encuentren desempolvando un viejo álbum o navegando por su galería de fotos, deténganse un momento. Permítense sumergirse en esos recuerdos. No solo por la nostalgia, sino por el consuelo que pueden ofrecer. Porque en esas imágenes, por sencillas que parezcan, reside una parte fundamental de quienes somos, y una fuente inagotable de fortaleza y alegría. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta reflexión sobre el poder de las fotos del pasado les haya resultado intrigante y, sobre todo, reconfortante. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Tienen alguna foto del pasado que les traiga un consuelo especial? ¿Hay alguna historia detrás de una imagen que quieran compartir? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y me ayuda a crear contenido que realmente les resuene. Y si les gustó este vídeo, si les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque estoy segura de que a ellos también les podría ser de ayuda o interés. Y si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que se enteren de todos nuestros nuevos vídeos. Gracias por acompañarme en esta charla. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta entonces.